Buenas tardes para todos, feliz lunes, feliz comienzo de semana. Eh, Hoy voy a estar con Paula hablando del alma, de cómo pulir nuestra alma. Nuestra alma es como un diamante, a ver si lo podemos pulir, de qué manera se puede pulir el alma. Y bueno, y mañana voy a estar con Tamara hablando de sanación con gemas. Así que esos son los vivos de hoy y de mañana. Realmente, gracias a todos por los mensajitos de los 100 vivos. Hoy es el vivo número 101. Y a ver si ya está ahí. Paula. Vamos a mandarle un mensajito. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Cuéntenme. Paula. Lista, dices. Perfecto. Ahí estamos. A ver si está por ahí, Pau. A ver, un segundo. Okay. Pau, si estás ahí, me mandas una invitación, a ver, para participar. No, no la veo. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora sí, ahí se está sumando Pau. Ya arrancamos con el vivo, el primer vivo de la semana. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Muy bien. ¿Y tú? Bien, perfecto. Qué gusto saludarte. Igualmente, ¿de dónde eres? ¿De dónde nos De hablas? Bogotá. Estoy en Bogotá, estoy en una finca a las afueras de Bogotá, en mi centro de espiritualidad que se llama Casa de Paz. ¡Uy, qué lindo! Algún día ¿Tú? me gustaría tener mi espacio holístico, mi espacio de Claro, retiro. claro, claro que sí. ¿Tú dónde estás? Ya- en Buenos Aires, por ahora, sí. Soy de acá, pero en realidad quiero volver a México. Tengo todas mis cosas allá en México. Me Ah, agarró la cuarentena. te agarró la cuarentena en Buenos Aires. ¿Y cómo está la cosa por Buenos Aires? Pues fíjate que no sigo mucho la cosa en Buenos Aires. No sé bien, la verdad. Difícil. Argentina siempre fue un país difícil, económicamente, políticamente. Ahora se suma la cuarentena que un poco empaña o tapa los problemas económicos y políticos, pero bueno, supongo que en cualquier momento va, va, no sé si explotar, pero sí se va a sentir. Pero bueno, Sí. no es los temas que yo manejo. La verdad es que podemos hablar de espiritualidad, de ese tipo de cosas, pero política, economía no es lo mío. Así es, así es. Estamos de acuerdo, estamos en la misma línea. Bueno, cuéntanos un poquito de ti. Hoy vamos a hablar de cómo pulir el alma, ¿verdad? Así Como el es. alma es un diamante que está ahí, que hay que trabajarlo y pulirlo. Así es, Nico. Bueno, primero gracias por tu invitación, gracias por regalarme este espacio para poder compartir un poco mi historia, un poco sobre mis pensamientos, esperando que en estos momentos espirituales, en donde yo creo que todo lo que estamos viviendo es más que todo una pandemia espiritual o la consecuencia, ¿no? De no haberle nosotros puesto el alma a esta pandemia espiritual que se nos estaba viniendo encima, pues yo sí creo que estamos viviendo un momento mundial que nos invita a la transformación personal y a la transformación mundial. Y creo que la única salvación que tenemos la especie humana es la transformación del espíritu, la transformación del espíritu humano. Entonces yo, hace muchos años, empecé este viaje espiritual a través del cual empecé a pulir el diamante de mi alma sin saberlo. Yo te cuento que inicialmente mi profesión y a lo que me dediqué toda la vida fue al tema de la joyería. Y hice un máster en Bélgica en todo el tema de los diamantes, de cómo pulir, comercializar y hacer avalúos de diamantes y bueno,
comerciante de diamantes, y esa fue mi profesión por mucho tiempo. Con razón el nombre del vivo, ¿no? De pulir el diamante del alma. Me pareció muy Claro, interesante claro, así la empieza forma, así empieza mi historia. la forma en cual lo has expresado y bueno, ahora entiendo de dónde viene eso. Has unido tu profesión con tu deber o con tu derecho espiritual. Exactamente, exactamente. Entonces me dediqué por muchos años a la profesión de ser joyera, corriendo como loca por todo el mundo, haciendo exposiciones de joyas, estudiando gemología, estudié diseño de joyas en Roma, luego hice mi maestría de diamantes en Bélgica. Y hubo un momento en la vida, Nico, en el cual yo dije, bueno, ya llegué al éxito profesional, ya llegué al éxito de mi carrera como joyera, ya he vendido un montón de piedras preciosas y de diseños de joyas a nivel mundial. Y si bien había una conexión entre el alma y mi profesión, era pues porque claramente el diseño, hay mucha conexión entre la parte del diseño y la parte de la espiritualidad. Pero aún en medio de esa conexión yo sentía un gran vacío. Y sentía un gran vacío porque yo decía, bueno, yo estoy aportando, digamos, haciendo mi aporte como diseñadora de joyas al mundo, pero en medio de todo esto no estoy encontrando mi transformación espiritual, no estoy encontrando mi trascendencia o la trascendencia de la vida a través de lo que estoy haciendo. Y en un momento específico en el que se me quebranta la vida, se me quebranta en dos momentos importantes, que uno es un diagnóstico que yo tengo de una condición neuromuscular de mi aparato digestivo. He sido sometida a más de 7 cirugías a través de las cuales se me ha cortado gran parte de mi intestino. Esa fue mi primera como batalla espiritual. Y luego, más adelante en la vida, empiezo a tener muchas batallas emocionales en el campo emocional, mi divorcio, situaciones de maltrato de género, una cantidad de cosas que lo vas a encontrar en el libro. Cuando encuentres el libro, que espero que lo puedas encontrar, lo puedes buscar allá en Amazon, o lo puedes encontrar en plataformas del libro. Yo empiezo a apartarme de la joyería y empiezo a buscar esa trascendencia espiritual en mi vida. Entonces, abandono la joyería y empiezo a estudiar logoterapia de un gran maestro de la logoterapia allá en Argentina, el doctor Claudio García Pintos, experto en todo el tema de logoterapia, que es toda la teoría de Víctor Frankl, que tú conoces perfectamente. Entonces, me formo como logoterapeuta, después me formo como coach y emprendo este camino hacia la transformación mía personal, y luego acompañar a otras personas a transformarse espiritualmente y emocionalmente. En ese trasegar es cuando empiezo hace un par de años a escribir mi libro, Tu alma, una joya para pulir, y escribiendo mi manuscrito, bueno, me encuentro con esta maravillosa casa editorial Penguin Random House y lanzamos el año pasado el libro de Tu alma, una joya para pulir, que es toda una metodología desde la logoterapia y desde el coaching existencial para aprender a pulir el alma. Bien, ¿qué es la logoterapia? Bueno, la logoterapia es la tercera escuela de psicología, de psicoterapia de Viena, creada por Viktor Frankl. Viktor Frankl es un sobreviviente del Holocausto, que él encuentra esta nueva postura, este nuevo nicho, o crea este nuevo nicho de la psicología, en donde él dice que claramente debemos cada uno de nosotros encontrar el sentido a la vida. No solamente el sentido a la vida, sino también el sentido del sufrimiento. Es decir, que cada uno de nuestros sufrimientos tiene un sentido y un para qué. Y si nosotros encontramos el sentido o la lección oculta, lo llamo yo mejor, detrás del sufrimiento, podremos entonces trascender no solamente ese sufrimiento, sino construir una vida trascendente. Entonces, Viktor Frankl también tiene una postura que a mí me encanta, y es que nosotros como seres humanos tenemos 3 dimensiones. La dimensión física, que es donde muchas veces enfermamos; la dimensión psicológica, porque también podemos enfermar de psicopatologías, perdón; y la dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual nunca enferma. Es decir, si nosotros abordamos esa dimensión espiritual y cultivamos esa dimensión espiritual, en esa dimensión espiritual encontraremos todas las herramientas que necesitamos para sanar las otras 2 dimensiones. Bien,
Yo todas las semanas escribo sobre algún maestro que apareció en mi vida. Hablé de Viktor Frankl hace 2 semanas. La semana pasada hablé de Napoleon Hill y esta semana me toca hablar de Carlos Castaneda, don Juan Matus y mi mentor, mi maestro Eddie. Y ahí hablábamos, ¿no? En la parte de Viktor Frankl, justamente esto a lo que te refieres, ¿no? De encontrarle un sentido a la vida o un propósito a la vida, sino para qué vivimos. ¿Cuál es el sentido de la vida si la vida no tiene un sentido? Y bueno, cuéntanos entonces, ¿cómo hacemos para encontrarle el sentido a la vida? Pues mira, O sea, ¿qué relación tiene esto con pulir el alma? Claro, buena pregunta. Pues mira, yo inicio mi manuscrito primero haciendo una biografía de mi historia personal y luego empiezo a construir una analogía en donde invito a los lectores a que pulan el diamante de su alma. Entonces esto tiene varios pasos. Los primeros pasos son que tenemos que primero excavar a grandes profundidades, a grandes profundidades dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro ser, para encontrar ese diamante. Los gemólogos y los mineros, cuando van a encontrar un diamante, deben cavar a grandes profundidades en las minas de África, en Botsuana, que es donde están las minas más importantes, en donde encontramos los mejores diamantes. Deben excavar por muchísimo tiempo, de manera muy exhaustiva y muy cansada, cavan a grandes profundidades para encontrar las rocas. Una vez nosotros encontramos estas gemas preciosas, las encontramos negras, amorfas, llenas de carbones, no parecen un diamante cuando nosotros las encontramos. No nos damos Sí, dicen como que hay que pulir un diamante es un carbón con mucha presión y se transforma en un diamante. Exactamente. De igual manera, entonces yo empiezo a construir esta analogía en donde lo que le cuento al lector es que nosotros también debemos cavar en nuestro interior para encontrar ese diamante. Una vez nosotros lo encontramos, Nico. Perdón, sería como que esta presión que hay que hacerle al carbón para que se transforme en un diamante, de alguna manera es la presión que la vida nos pone a nosotros, en tu caso con estas 7 operaciones y todos los momentos emocionales que te han tocado pasar. Así es. Y esa presión, de alguna manera, lo que hizo fue pulir todas esas costras o corazas que se fueron formando alrededor del diamante de tu alma. Exactamente. Y que de alguna manera esa presión lo que rompe es el ego para Es, poder... bueno, se nota que ya has estado mirando mi libro, lo cual me complace muchísimo, porque es así. Entonces yo hago esta analogía en donde, bueno, primero entramos a grandes profundidades, encontramos esta roca negra, amorfa, la encontramos con un montón de impurezas, esas impurezas son las faltas de perdón, esas impurezas son las heridas que tenemos activas de nuestra infancia, esas impurezas son también las representaciones de las máscaras que nos ponemos para cubrir esas heridas, las sombras que tenemos de las que hablaba Carl Gustav Jung. Entonces, yo lo que hago es que en el libro voy contando cómo los joyeros, cuando vamos a pulir un diamante, tenemos 10 facetas, que las tenemos acá en el libro. Entonces, esas 10 facetas son todas las impurezas o todas las áreas a través de las cuales se manifiesta nuestro ego. Entonces, vamos a decir que el ego, que es el centro del diamante, representa a las impurezas de nuestro diamante. Entonces, una vez nosotros reconocemos cómo se manifiesta el ego en cada una de las facetas, nuestra familia, nuestras relaciones de pareja, nuestros familiares y amigos, nuestras finanzas, cómo son esas sombras que nosotros tenemos que reconocer para purificar nuestra personalidad, cuál es la manifestación del ego en nuestra condición física cuando tenemos una enfermedad. Entonces, a medida que vamos abordando cada una de esas facetas, vamos puliéndonos como un diamante, hasta que finalmente empieza a pasar la luz, empieza ese despertar espiritual, esa iluminación del alma para que nosotros podamos entonces seguir puliendo el diamante de nuestra alma a través del reconocimiento del ego. Pero, ¿lo que se pule es el alma o es el diamante, digamos, o lo que está cubriendo el diamante? Pues el diamante, nosotros tenemos, cuando tú miras un diamante desde arriba, tiene 10 facetas. Entonces yo lo que hice fue que construí
una metodología a través de la cual tú vas reconociendo cada una de esas 10 facetas en tu vida. Y vas reconociendo cómo el alma es como si fuera una roca, es decir, nuestra alma es como si fuera una roca negra que está amorfa, que está fea, a través de la cual no pasa la luz. Y en ese momento, entonces cuando aprendes a pulir ese diamante interior, empieza la luz a pasar a través de cada una de esas facetas para que tu vida pueda ser más luminosa y puedas iluminar también la vida. Bien, ¿cómo hacemos para empezar a limpiar esas facetas? Pues mira, Nico, lo primero que yo escribo es que yo tengo una terminología que no sé, me nació del alma, y es que hacemos un escáner del alma. De igual manera, como nosotros vamos donde el médico y le decimos al médico, doctor, tengo un dolor de rodilla muy fuerte, o tengo un dolor de cabeza muy fuerte, o me duele mucho el estómago, tengo mucha gastritis, el médico te hace un escáner de esa parte de tu cuerpo para reconocer qué es lo que está pasando y qué es lo que te da ese dolor. Entonces te hace un escáner del cuerpo y después te da un diagnóstico. Nosotros como médicos del alma, y te pasará también a ti, hacemos un escáner del alma, es decir, reconocemos en esa persona que estamos acompañando cuáles son las heridas que están activas. Generalmente son heridas de tu infancia y son heridas de tu adolescencia. Entonces, a lo largo de la vida, a lo largo de tu vida, esas heridas se van abriendo. Y se van abriendo como en faltas de autoestima, se van abriendo en interpretaciones del mundo, se van abriendo en cómo te relacionas con los demás, se van abriendo en representaciones del ego. Entonces, cuando empiezas a saber qué es lo que te duele en el alma, cuáles son esos dolores ocultos, esas grietas, esas heridas que están aún sangrando en tu vida hoy, entonces yo ya parto de ahí, después de reconocer esas heridas del alma, para iniciar ese proceso de restauración emocional. ¿Cómo hacemos la restauración emocional? Desde el método de Harvard, que también es un método en el cual yo me certifico y hago una fusión entre estas dos metodologías, la logoterapia de Viktor Frankl y el método de Harvard, lo que hacemos es tener muy claro cuál es el observador interno que cada uno de nosotros tiene, porque lo que a ti te pudo haber dolido en tu infancia, de pronto a mí no me dolió. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la vida de los gemelos. Si nosotros hablamos con unos gemelos o con unos mellizos y tú le preguntas en dos habitaciones separadas, bueno, ¿cómo ha sido la vida con tu padre o con tu madre? Claramente vemos que cada una de estas dos personas que tuvieron el mismo padre y la misma madre, perdón, tienen heridas de cómo fue la relación con papá y mamá, que a unos les puede doler muchísimo y a otros no. Entonces, claro, lo primero es ver cuál es la interpretación de tu propia biografía. Entonces, cuando tú tienes tu biografía y tienes dentro de tu alma unos dolores que están activos, tienes que empezar a buscar por qué te duelen, por qué te sangran y encontrarle un nuevo significado a esa experiencia. Es decir, Paula, pero creo que ahí ya alguien que tenga ese nivel de conciencia y pueda identificar cuáles son los dolores o los pendientes que tienen emocionales, es un gran paso. Pero el tema es cuando vemos un carbón y lo descartamos y por ahí adentro hay un gran diamante. Es decir, ¿qué pasa con los que no pueden ver que todavía hay un diamante ahí adentro? Más allá del libro, ¿no? Sino, ¿qué consejo tienes para darle a la gente que nos escucha y que por ahí dice, yo diamante de queso y no nada, yo soy un carboncito? Exacto, me encanta la pregunta que me haces, Nico, porque es que ese es el problema más grande que tenemos nosotros, los acompañantes de otras almas. Cuando las personas no tienen la conciencia de esos dolores activos que tienen de su historia, cuando no tienen la conciencia de por qué se les traba la vida, por qué se les rompen las relaciones, por qué tienen esta dificultad que tienen hoy en un área, es decir, en una de esas facetas, que esas facetas pueden ser tus padres, tu pareja, tus hijos, la relación con tu jefe, la relación con tus finanzas, con tu salud. Cada una de esas facetas representa un área de tu vida. ¿Cómo podemos nosotros elevar la conciencia para entender y para identificar qué es lo que está pasando y por qué nosotros muchas veces nos podemos sentir como un carbón y no podemos pensar que somos realmente un diamante hermoso que simplemente necesita ser pulido? Entonces, la metodología o lo que yo acompaño, lo que yo aconsejo a las personas es hacer lo siguiente. Pausa tu vida. Imagina que tú estás en un salón de cine
y estás viendo la película de tu vida. Necesitas pausar tu vida y cuando pausas tu vida, es decir, dejas de vivir de manera robótica, dejas de vivir de manera automática, como cuando nosotros vivimos en piloto automático y empezamos a volar por encima de la vida sin detenernos a pensar, pausamos la vida y revisamos nuestra vida en el último año, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, en la última semana, en el último mes, y vas a encontrar un dolor permanente, como cuando a ti te dicen un dolor crónico. Entonces, cuando tienes ese dolor crónico, en algunas personas es la pareja, cuando tienes un dolor crónico, en algunas otras personas son sus padres, en algunos es su trabajo, identifica qué es lo que te viene doliendo hace años. Una vez lo identificas, descubres entonces lo que yo llamo en el libro tu tarea espiritual. Eso que más te duele en tu vida hoy es tu tarea espiritual. Entonces, una vez lo has reconocido, dices, ok, ¿por qué yo siempre tengo conflictos con mi pareja? ¿Por qué de hecho cambio de pareja y sigo teniendo los mismos conflictos? ¿Por qué de hecho ya muchas veces hasta me doy por vencido porque no me funcionan las relaciones con mi pareja? Y aún habiendo tanto amor, se me quebrantan mis relaciones. Entonces lo importante es, reconoce esa herida que está activa en tu alma en los últimos años. Es la primera clave para hacer ese escáner de las emociones. ¿Cuál es esa emoción predominante que tú tienes en tu corazón, en tu alma? Esa emoción predominante puede ser frustración, puede ser tristeza, puede ser rencor, puede ser rabia, puede ser miedo, que es una de las emociones predominantes que tenemos todos los humanos. Entonces, por eso es tan importante parar tu vida y hacer ese escáner del alma para reconocer qué es lo que te está doliendo en tu vida hoy. Y ese es el primer paso para elevar nuestra conciencia. Muy bien. Ahora, una vez que empezamos a reconocer eso, ¿cuál sería el siguiente paso para pulir ese diamante? Entonces, el siguiente paso yo lo llamo la resignificación de tu historia. Es decir, le doy un nuevo significado a mi historia o a ese dolor. ¿Cómo le puedo dar una resignificación a mi historia? Empiezo a desdramatizar aquello que durante toda mi vida he dramatizado. Nosotros los seres humanos tendemos como a catastrofizar lo que nos sucedió. Entonces nos quedamos pegados del dolor. No, porque Es yo en mi parte del infancia... ego, ¿no? Agrandarlo un poquito para que justamente suene más interesante, pues si no, Claro, esa es por eso te haces un problema. Claro, esa es la primera manifestación del ego. La primera manifestación del ego es quedarte pegado en la insatisfacción, en la queja, en culpar a los demás de tu infelicidad. Entonces, digamos que yo cuando empiezo mis primeras sesiones de coaching con mis consultantes, las 2 o 3 primeras sesiones empieza la persona a expresar su insatisfacción. Es que yo soy infeliz porque mi pareja no me escucha. Es que yo soy infeliz porque mi madre me abandonó de pequeña. Es ¿Y que qué yo le soy dices infeliz. a esos consultantes? ¿Qué les dices? Porque supongo que debe haber alguno o alguna acá que nos escucha o nos va a escuchar que de alguna manera también dice el día que mi pareja sea así o mis hijos sean así o que tenga o que pueda ganar este dinero o que trabaje en algo que llene mi alma, ahí voy a ser feliz. ¿Qué le dices a esa gente? Mira, lo primero que yo trato de hacer es escucharlas en las 2 o 3 primeras sesiones para entender en dónde está su herida. Luego entonces el trabajo mío, que es una maratón, es tratar de llevar a esa persona a la iluminación de la conciencia para que entienda que su infelicidad y su insoportabilidad no depende de los demás. Es decir, yo no soy infeliz o no me expreso en esta insoportabilidad en la que muchas veces nos expresamos los seres humanos por culpa del otro, sino que yo tengo que encontrar dentro de mí, como decía Víctor Frankl, cuáles son esas herramientas espirituales mías y cuál es la actitud que yo tengo para enfrentar esa situación en mi vida. Una vez... Qué liberador eso, ¿no? O sea, tener el poder de ser feliz cuando uno quiere sin que factores externos influyan en nuestro ser interior, en esa alma pulida. Exactamente, exactamente, Nico, porque yo digo que nosotros mismos somos los carceleros de nuestra propia cárcel. Cuando nosotros nos metemos en esa cárcel emocional, cuando nosotros nos quedamos atados a ese dolor por lo que nos hacen los demás, porque los demás no me hacen feliz, porque los demás no cumplen mis expectativas, yo me quedo atado entonces en esa cárcel del dolor.
Cuando entiendo que yo tengo la llave de mi propia cárcel, cuando yo entro en el autoconocimiento, cuando yo me miro a mí mismo, cuando yo miro que yo tengo que asumir la responsabilidad de mi historia, de mi biografía y entender que la mayoría de los dolores yo me los he causado a mí mismo, yo mismo he elegido esas batallas espirituales en donde yo me engancho y en donde yo me quedo preso, es cuando necesito entender que la única liberación de mi alma se dará cuando yo me haga responsable de mis heridas, sane mis heridas y pueda entonces entender que detrás de cada llaga de dolor hay y hubo un milagro en gestación. Entonces tengo que entender cuál fue ese milagro, cuál es ese aprendizaje que tengo detrás de cada una de esas llagas. Muy bien. O sea que podemos poner nuestro foco, nuestra energía, nuestra atención en culpar situaciones o personas externas a nosotros y que por culpa de ellos somos infelices, o podemos poner nuestra energía, nuestro foco y nuestra atención en nuestro desarrollo interno o en donde queremos llevar nuestra vida, hacernos cargos de nuestra vida. Exactamente. Y ahí es cuando yo hablo de la manifestación del ego, porque cuando te quedas preso de la víctima, cuando te quedas preso de la insatisfacción, entonces no trasciendes tu historia, no trasciendes tu herida para que esa herida se vuelva una cicatriz. Porque fíjate esa analogía, cuando tú tienes una cicatriz, la cicatriz ya no sangra. La cicatriz te recuerda que hubo una batalla luchada y ganada y que te deja una señal de aprendizaje, una señal de crecimiento personal. Ya no te duele, ya no te sangra, ya no tiene costra, ya no se infecta. Pero cuando tú dejas esa herida sangrándote hasta los 40, hasta los 50, hasta los 60 años, y lo vemos todos los días, y te quedas en el resentimiento, es decir, en el volver a sentir, en el resentir el mismo dolor, claramente no se da entonces la metamorfosis emocional o la metamorfosis del alma, que es la que todos los seres humanos estamos llamados a tener. Bien, claro, y aparte se infecta con el tiempo, si no es atendida. Exactamente. Se expande, no es que quede ahí. Empieza a tomar parte del alma, ¿no? Muy bien, ¿cómo hacemos para identificar esa alma? Para identificar esa alma, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, de nuevo, elevar la conciencia, porque el alma está ahí, pero muchos de nosotros, antes de la pandemia, más que todo, vivíamos de manera robótica. Es decir, vivir de manera robótica es cuando nosotros entramos en esa necesidad del ego de tener y de hacer. Yo me dedico toda mi vida al tener, al tener, al tener, o a hacer, y hago robóticamente y trabajo robóticamente. Creyendo que eso es el éxito. Exactamente, Buscando creyendo, el éxito del buscando ego. exactamente el éxito del ego. Entonces, cuando nosotros nos enganchamos en nuestra vida al hacer, para poder tener, entonces el alma se está ocultando cada vez de nosotros. Y yo en mi libro hablo de la importancia que es nosotros tener estas conversaciones entre el ego y el espíritu. ¿Quién quieres que sea el protagonista en tu vida? ¿El ego o el espíritu? Cuando tú reconoces que en tu vida el protagonista está siendo el ego, entonces el espíritu se va apagando. El espíritu Bien, va... pero a eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo hacemos para reconocer ese espíritu, para vivir más desde ese espíritu, desde esa alma, desde ese diamante y no desde el ego? ¿Cómo Pues hacemos? mira, Porque, a ver, tenemos que genera, entender, perdón, Pau, tenemos que entender que que tu ego ha vivido el éxito. Y una vez que viviste el éxito, ahí tuviste el contraste y supiste que el éxito no te llenaba, había un vacío, como tú dijiste, ¿verdad? ¿verdad? Pero la gente que no vivió el éxito, que no hace convenciones o tiene clientes por todas partes del mundo y viaja y en primera clase y logra el éxito, pero sino que es una persona que por ahí atiende un negocio y no sale más de la manzana de donde le tocó vivir, o va a un trabajo todos los días y regresa en una posición media. O sea, el que no vive el éxito puede descubrir esa alma. Claro, claro, porque lo primero que tenemos que revisar acá
es cuál es el significado del éxito que cada ser humano le da al éxito. Porque fíjate que hay personas que no tienen cosas materiales, que no tienen pertenencias, que no tienen riquezas y que ya se sienten personas exitosas. Exitosas porque tienen una linda familia, exitosas porque han podido construir una pareja trascendente en su historia. Entonces lo primero es, la primera pregunta que yo quisiera hacerle hoy a tus seguidores y a mis lectores es, detengamos nuestra vida y encontrémosle ese significado al éxito. ¿Qué significa el éxito para ti? ¿El éxito es el tener o el éxito es el ser? ¿Cuáles son esas relaciones que estás construyendo? ¿Cómo sería el éxito del ser? El ser, el éxito desde el ser es cuando tú logras realmente encontrar en lo que eres como ser humano la expulsión, por así decirlo, de tu ego. Es decir, cuando aprendes a vivir desde un ser auténtico, aprendes a vivir sin la necesidad de aprobación de otros, aprendes a vivir perdonando a los demás, aprendes a vivir saliendo de tu propia cárcel emocional y llegando a la liberación de todo aquello que te aflige. Aprendes a vivir desde la libertad interior, que significa cuando sometes ese ego, cuando no vives desde la necesidad de que los otros encuentren tu lugar en el mundo. Es decir, yo encuentro mi lugar en el mundo y soy la persona que quiero ser, pero la mayoría de las personas están en ese lugar en el mundo en donde los demás te ponen. Los demás te dan una calificación y esa calificación que los demás dan sobre ti es el lugar en donde tú te pones. Y esa es la primera falla que encontramos también muchas veces en las personas que viven desde el ego. Si a mí me reconocen, si a mí me ven como una persona valiosa, si a mí me ven como una persona porque tengo o porque fui graduada de tal universidad o porque soy presidente de tal empresa, entonces estoy viviendo desde el tener, desde el que tengo un título o tengo dinero o tengo tales y tales capacidades. Cuando te deshaces de todo esto, que es lo que nos está tocando ahora en la pandemia nos está obligando a vivir desde el espíritu, porque ya no tenemos, o sea, si eres el presidente, A tener menos. a tener menos, al O por desapego. lo menos perdón, ¿sabes qué? Por ahí no es a tener menos, sino a mostrar menos. Y no porque tengamos menos para mostrar, sino porque no tenemos a quién mostrarle, porque estamos todos en nuestra casa. Entonces, por lo que tú estás diciendo, lo que me está resonando es que o vivimos desde el tener o desde el ser. Que yo, por lo que tú dices, el ser es desde el sentir. ¿Puede ser? Se cortó. Exactamente. ¿Estás ahí, Pau? ¿Nos escuchas? ¿O es mi cámara? ¿O soy yo? A ver, nos dicen si se corta, si es del Pau o soy yo el que me corto. ¿Me escuchas, Nico? Ahí. Hola, ¿me Ahora sí. No sé escuchas? si eras tú o yo. Sí, sí, ahora Sí, sí. sí, sí. Bueno, ya me cambié de red a ver si podíamos tener mejor conectividad. Entonces lo que estábamos hablando era exactamente, retomando y parafraseando lo que tú me estás diciendo, ¿cuál es la tarea espiritual universal que estamos viviendo todos en estos momentos? No tienes ya todo lo que quisieras tener porque pues, la economía te está llevando a la austeridad. Ya no puedes mostrar el carro, ya no puedes mostrar el maquillaje, ya no puedes mostrar lo que tienes, ya no puedes mostrar absolutamente nada porque estás confinado. Entonces, el llamado espiritual del universo es, en este momento tienes que vivir desde el ser, desde quién eres, porque ya el tener ya no te está funcionando, ya no te está sirviendo para nada, ya no te está dando tu lugar en el mundo. O sea, que no hay que tener para ser, sino hay que ser. Y uno puede tener, pero ya no, ese tener no lo define a uno. Es el ser lo que Exacto. define a uno. Exactamente, eso es lo más valioso que he escuchado. El tener no te define, ya el tener no te define. Fíjate que antes el mundo se movía por eso. ¿Cuánto tienes? ¿Dónde estudiaste? ¿De dónde es tu diploma? ¿Eres presidente de qué? ¿O cuál es tu cargo? ¿Cuál carro manejas? Cuando ya todo eso pasa a un segundo plano, porque estás confinado a estar solamente contigo mismo, encerrado contigo mismo, y como decía nuestro filósofo Pascal, la gran parte de los problemas de la humanidad vienen de la imposibilidad de los seres humanos de encerrarse en su habitación a tener conversaciones de intimidad consigo mismo.
Y eso es lo que estamos haciendo todos los seres humanos ahora. Y por eso es tan difícil. Enciérrate en tu habitación y quédate teniendo esas conversaciones contigo mismo. Y ahí podrás descubrir realmente quién eres. ¿Cuál crees que son las palabras más, a ver, cuáles son las palabras más fuertes que nos trae el COVID? Bueno, yo creo que las palabras más fuertes que nos trae el COVID es ¿Qué, la falta de? la falta de sentido. La gente en estos momentos está Bien. perdiendo el sentido de Falta de la vida, sentido es una. la depresión, Bien. la ansiedad Ujú. y el vacío En- existencial. La humanidad está cayendo en un vacío existencial que yo creo que de alguna manera es necesario para la transformación, Nico. bien. Encierro es una palabra que supongo que el día de mañana, cuando ya podamos volver a salir con normalidad, encierro se va a asociar con COVID, muerte por ahí se puede asociar con COVID. Eh, pero sí, me gustan todas estas que tú dices. La falta de claridad, falta de dirección, falta de propósito, falta de sentido. Así es. Y fíjate que tú hablas de la muerte. Fíjate que yo veo que la muerte, sí, claramente se está muriendo muchísimas personas y tristemente estamos enterrando a nuestros abuelos, estamos enterrando a las personas mayores. Pero hay una muerte que es necesaria, Nico, y es la muerte a quien éramos antes. ¿Quién Al eras ego, tú? Exactamente, la la muerte muerte del ego. del ego. La muerte del ego. ¿Quién eras tú antes de empezar esta pandemia? ¿Quién eras tú antes de empezar el confinamiento? Muere a ti mismo, muere a esa persona que eras, que ya no quieres ser. Y cuando salgas del túnel, porque es que no hemos caído en un lodo profundo que nos está tragando, vamos atravesando un túnel de oscuridad, pero al otro lado vamos a encontrar la luz. Entonces, si tú sigues caminando, al otro lado de ese túnel vas a encontrar la luz. Entonces, la pregunta que yo quisiera dejarles a ustedes hoy es, ¿quién quieres ser cuando salgas hacia la luz? ¿A quién quieres morir? ¿A qué quieres morir? ¿Al apego? ¿Al ego? ¿A qué más quieres morir? ¿Y en quién nos queremos transformar? Bien. ¿Quién quiere ser una vez que pase el COVID? Exactamente, esa es la pregunta. O sea que en este momento es el entrenamiento para transformarnos en esa persona que queremos ser, en lo que Ese el es el, COVID está. ese es el entrenamiento espiritual. Eso es lo que yo llamo en el libro tu tarea espiritual. Y tu tarea espiritual es transformarte a ti mismo para que una vez tú puedas morir al ego, tú puedas morir al apego, puedas morir a esas falsas seguridades que antes teníamos como seres humanos, podamos entonces ser personas auténticas. Y una vez tú iluminas tu alma, puedes irradiar esa luz a las personas que te acompañan. Bien. ¿Cómo has encontrado tú tu propósito, tu sentido en la vida? ¿Cuál es tu sentido en la vida? Si lo puedes compartir primero. Pues mira, el Porque sentido. no era más hacer joyas, diamantes. No, ahí me di cuenta que ese no era el sentido de mi vida. Cuando me dedicaba a eso, Ese era el sentido del tener. exactamente. Y finalmente tampoco me llenaba, Nico. Finalmente también tenía ese vacío, aunque yo tenía la joyería, tenía mi joyería en Colombia, tenía mi joyería en Miami, tenía mi joyería en Madrid. Estaba en una loca carrera por el tener, por el ser importante, por ganar premios. Y finalmente siempre caía en ese vacío en donde yo decía, mi vida tiene que servir para algo. Finalmente entonces renuncio a todo esto. Perdona, ¿por qué sentías ese vacío? O sea, tú estabas dándole algo al mundo. Estaba dándole arte, toda la parte del diseño, toda la parte estética. Estabas embelleciendo el mundo. De acuerdo, estaba embelleciendo al mundo. Si bien No entonces yo, sé, no sé a qué costo, realmente no sé qué costo tiene embellecer, o sea, todo lo que es la extracción del diamante, no sé qué tanto eso puede ser perjudicial para la madre Pachamama, ¿no? sí, para la madre. Dejando eso de lado, dejando eso de lado, pero estabas trayendo, o sea, estabas embelleciendo el mundo de alguna manera. Sí, claro, estaba embelleciendo al mundo porque de todas maneras hay un gran significado del amor, ¿no? Tú sabes que el diamante es la piedra del amor, es la piedra que se dan los novios cuando se van a comprometer, es la piedra que representa el amor, que representa el compromiso cuando hay una boda. Pero yo renuncio entonces a todo esto, Nico, y regreso a Colombia. Yo en esa época no vivía en Colombia, entonces
Regreso a Colombia y ahí es cuando nace Casa de Paz, que es mi centro de crecimiento humano. Ahí ese centro de espiritualidad se vuelve ya mi tarea espiritual. Entonces, en Casa de Paz empezamos a recibir a un montón de almas que querían ser transformadas. Por eso yo digo que acá en Casa de Paz, las personas que trabajamos en Casa de Paz somos camilleros de almas. Camilleros de almas que acompañamos a otras almas heridas, a otras almas rotas, a resignificar su historia y a sanar. Uno de mis proyectos más lindos y uno de los proyectos que quiero compartirte, que trabajamos aquí en Casa de Paz, es la restauración emocional de los soldados heridos de guerra. Soldados que han caído en la guerra que se ha dado en Colombia por más de 40 años. Son jóvenes de 18, de 19 años, a quienes yo y todo mi equipo de voluntarios les donamos el trabajo cada fin de semana restaurando su alma. Son soldados mutilados de guerra, jóvenes de 18, 19, 20 años que no tienen piernas, que no tienen brazos, que estas minas antipersonales les han explotado en su rostro. Y a través de estos procesos de restauración emocional, invitamos también a otros jóvenes universitarios de universidades privadas y de colegios para que compartan sus experiencias y para que a través de este compartir de dolores y de historias, ellos puedan resignificar su dolor y puedan encontrar el perdón y puedan liberar su corazón. Este es uno de los proyectos que tenemos en Casa de Paz. Y Pero ahora, ¿cómo encontraste esto? O sea, lo que estoy tratando de lograr, Pau, es que la gente que nos escucha, que tal vez estaba en donde tú estabas cuando tenías el éxito laboral, pero eras infeliz existencialmente o emocionalmente, como que había un vacío. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo diste ese paso, ese cambio? Porque una vez que ya tienes tu Casa de Paz, ya hubo un proceso que nos estamos perdiendo ahí en el medio. ¿Qué pasó? se rompe la vida. Cuando se te rompe la vida, cuando se me rompe la vida a través de mi enfermedad, a través de mi divorcio, a través de la ruptura de mi hogar, a través de... Todo eso pasó simultáneamente, la enfermedad, el divorcio, todo. Parte sí, la enfermedad, yo tengo el diagnóstico desde que nací y ahí es donde empieza el libro, la primera página empieza contando cuando mi cuerpo estaba desnudo en un quirófano esperando a ser intervenida y temblaba y lloraba de angustia. Y luego a lo largo de toda mi infancia y de mi adolescencia y hasta el día de hoy presento muchos síntomas de esta situación de mi enfermedad. Y luego entonces empiezo a tener batallas emocionales. Entonces no es que en un momento dado se me haya explotado todo, pero sí paulatinamente se me fue rompiendo la vida. Son estos dolores que Se te fueron sumando cosas. exactamente, son estos dolores que muchas veces ignoras y que a lo largo de la vida tú dices, no, yo voy a estar bien, no va a pasar nada, yo voy a superarlo y finalmente ignoras ese dolor hasta que la vida se te rompe. Te Cuando tú pasa la factura. te pasa la factura emocional y física. Y Entonces, esto es lo que a lo que te referías hace un rato cuando te pregunté cómo podemos hacer para identificar eh, eh, ese carbón, ¿no? O sea, para poder llegar al diamante. O sea, estos son tus ejemplos puntuales. exactamente. Cuando se te rompe la vida, ese tocar fondo, que nosotros lo reconocemos, por ejemplo, en un alcohólico, en un drogadicto, en una persona enferma, en una persona solitaria, en una persona que es víctima del maltrato, en una persona que lleva muchos fracasos en sus relaciones. Cuando tocas fondo en tu vida, en tu alma, cuando se te quebranta el alma, ese es el momento sagrado de transformación. Ese es el ¿Y ahí momento qué pasa? En que ese momento, ¿qué pasa? en ese momento es donde tienes que empezar a mirar para adentro. Ya no miras hacia afuera, hacia los culpables, hacia tus parejas, hacia las personas que te hacen daño, hacia las instituciones que te hacen daño. Empiezas a recorrer ese viaje espiritual hacia tu alma. Ese viaje en donde Y ya Pau, empiezas a dar ¿qué cuenta pasa de si, qué me pasó. qué pasa si no llegamos a eso? O sea, ¿hay que tocar fondo para poder Nico, darnos cuenta? yo creo que son pocas las personas que llegan a la transformación espiritual sin haber tocado fondo, ¿sabes? Yo creo que la mayoría de las personas llegan a la iluminación después de la noche oscura, perdón, después de la noche oscura del alma. O sea, llegan a Después, brillar el oscuro, diamante después de ser un carbón, de la claro, presión del carbón. claro, esa presión del carbón, ese dolor, ese quebranto del alma que sientes, es el camino que tienes que recorrer
para llegar a esa transformación. Una vez llegas a ese quebranto del alma, es cuando tú, vamos a decirlo en términos de la agricultura, cuando se quebranta el terreno, cuando ese terreno está agrietado, es cuando tú puedes sembrar esa semilla. Y entonces esa semilla da fruto, porque cae en un terreno que está roto, que está quebrantado, que está agrietado. Ahí es cuando entonces siembras esa semilla de tu transformación, y una vez sembrada, entonces empiezas a transformarte interiormente. Entonces eso fue lo que me pasó a mí. Cuando se me quebranta la vida, cuando mi enfermedad, mis cirugías, mi divorcio, los maltratos emocionales, todo lo que yo había vivido, ya me lleva a tocar ese fondo, siento que realmente debo dar una mirada exclusivamente a mi alma, a mi interior, y hacerme responsable de cómo yo podía sanarme y restaurarme, claramente de la mano de Dios, porque yo soy una mujer creyente, pero desde ahí empiezo entonces a vivir esa metamorfosis del alma cuando dejo de culpar y de señalar a los otros por mi infelicidad. Bien. Bueno, entonces ahí tocas fondo y empiezas a reevaluar tu vida. ¿Y cómo empieza a surgir esto de... ¿Qué fue lo primero que surgió ahí? ¿Te imaginaste un lugar, un espacio donde podrías ayudar a la gente o empezaste a ayudar a gente y después tuviste el lugar? Lo primero fue sanarme yo, entonces yo empecé a ir a retiros espirituales, empecé a ir a psicólogos, a coaches y empecé a entender mi dolor. Una vez procesé mi dolor, hice muchísima terapia, hice muchísimos procesos de coaching, hice muchísimos retiros espirituales. Entonces, ¿qué tipo de retiros espirituales? Hice muchos retiros de silencio. Ok, meditación. Meditación, quietud interior, hice procesos terapéuticos de perdón, mucho, un poquito de todo. Mucho Okay. desde la ¿Alguna vez has utilizado alguna planta maestra? No, no, no. Yo siempre lo hice buscando en mi interior la presencia de Dios. Siempre lo hice buscando en mi interior la presencia de Dios. Yo soy una persona católica, cristiana, entonces siempre he tenido, Nico, como una conversación, mira, desde chiquitita tenía como una conversación permanente con Dios. Es como si yo en mi vida tuviera una silla vacía al lado y yo visualizo que ahí está Dios sentado y hablo con Dios. De hecho, yo durante todo el día estoy hablándole a Dios, pensándole qué piensa de esto, que me ilumine, que me acompañe, que me tome de la mano en mi trasegar por la vida, que me ayude a sanar, que me ayude a perdonar. Entonces soy una persona que siempre de la mano de Dios encontré esa respuesta en mi interior. Yo siento que en el alma nosotros tenemos como una conciencia que es la presencia de Dios en nuestro interior. Entonces, a través de todo esto, cuando ya empiezo a sanar mi dolor, cuando mis heridas se empiezan a volver ya como una especie como de cicatrices que ya habían sanado, empiezo entonces a decir, ok, yo necesito entender mi dolor para poder acompañar a otros en su dolor. ¿Cómo acompaño a otros en su dolor? Formándome. Y ahí es cuando me formo como logoterapeuta, estudio la logoterapia de Viktor Frankl y luego me formo como coach, estudio de coaching existencial. Entonces, de alguna manera, tú ayudas a las personas, del sufrimiento que tú has tenido, de tus desafíos en la vida que has tenido. Exactamente. Eso es lo que yo trato de hacer. Y en mi trabajo, que pues manejamos más de 2.000 jóvenes al año, yo creo que era necesario que yo hubiera pasado por todo ese camino para poder ayudar a estos otros jóvenes. Yo tengo una teoría, o lo que siempre enseño en los talleres. Ahora vamos a esperar que... ¿Estás ahí? Bueno, Pau, yo tengo una teoría, y es lo que enseño en los talleres, que nuestro propósito de vida siempre se esconde detrás de nuestros principales miedos, desafíos que hemos tenido en la vida. Y también digo que el propósito de vida o el sentido de uno, como dice Viktor Frankl, de vida en uno es enseñar lo que venimos a aprender. Que la vida nos prepara en esos 2 años de sufrimiento, nos está preparando para que nosotros realmente podamos pasar por esos procesos y entender a las personas que están pasando por esos procesos, porque a mí
si yo voy a hablar, yo no puedo hablarle a mujeres cómo parir un hijo, porque en mi vida voy a poder saber qué se siente parir un hijo o una hija. Pero sí puedo hablar de vacíos existenciales, de no tener sentido en la vida, de empoderarse, de volver a recuperar el poder personal, de entender quién es uno en la esencia de su vida, no quién cree que es o a quién le gustaría ser, porque son todas las cosas que a mí me pasaron, con las que tuve que lidiar en mi vida, sobrepasarlas, tocar fondo, como tú dices, y desde ese espacio poder acompañar a las personas que por ahí están pasando por lo que yo pasé. Y me gusta mucho esto que hablas de, yo no soy, fui criado de una forma religiosa católica, pero no soy creyente, pero sí me gusta estas conversaciones que tienes con Dios, para mí son mis seres superiores, pero no importa, son distintas etiquetas para mí para hablar de lo mismo. Te pregunto, estas conversaciones que tú tienes con Dios, ¿las tenías antes de encontrarle el sentido a tu vida? Es decir, ¿tenías estas conversaciones cuando estabas pasando por esos malos momentos? Sí, siempre, Nico, impresionante. Mis peores momentos han sido en los quirófanos, en los hospitales, en salas de cuidados intensivos, cuando he tenido que dar esta batalla contra la muerte, cuando he tenido conversaciones con la muerte y le he dicho a la muerte que no me lleve con ella, que no estoy lista para partir. Y en esas conversaciones le he dicho, yo tengo un propósito en mi vida tiene una tarea espiritual, una tarea existencial. Y en esos momentos yo hablaba con Dios y yo le decía, Dios mío, revélame cuál es mi tarea espiritual, porque yo no quiero dejar el mundo sin haber dejado una huella de servicio a la humanidad. Y hoy en día esa es mi tarea espiritual, eso es lo que yo descubrí y lo que hago cada día, ayudarle a las personas a encontrar, a descubrir ese propósito espiritual para que puedan dejar una huella en el mundo, la que cada persona quiera, pero sí es importante que cuando partamos de este mundo pensemos cómo quiero ser recordado, cuál es esa huella que yo le quiero dejar al mundo, mi legado espiritual, porque muchos estamos pensando en el legado material, cuál es la herencia que le voy a dejar a mis hijos, una casa, un carro, quizá un CDT, pero no pensamos en esa herencia imperdible e invaluable que es el legado espiritual que le podemos dejar a las personas que sigan viviendo cuando nosotros ya partamos de este mundo. Bien, ¿y cómo lo descubriste, el tuyo? Lo descubrí porque empecé a doler el dolor de los otros. A mí me dolía el dolor de los otros. A mí me preocupaba la angustia de los otros. Yo no podía Bien, pasar ignorando el dolor de los otros. Entonces, después de entender mi propio dolor, descubrí que mi maestría espiritual estaría en ayudar y acompañar a los otros a entender y a trascender ese dolor. bien. Entonces, para la gente que nos está escuchando, ese es un gran consejo de Paula. ¿Qué dolor ves en los demás que realmente te conmueve, que te toca una fibra? Y por ahí pasa el propósito de uno de vida. Muy bien, me gusta. Eh, ¿Qué más, Pau? ¿Hay algo más que nos quieras compartir, que no te haya preguntado? Sí, sí, sí. A ver, gente, si tienen preguntas, vamos a entrar. Nos quedan unos minutos, nos quedan 8 minutitos más. Eh, A ver, preguntas. Estoy revisando acá en el chat. A ver si alguien tiene algunas preguntas que sería interesante que nos hicieran. Vamos a esperar un segundito, a ver si sale alguna pregunta. No, no, la verdad es que no veía preguntas, ¿eh? A medida que vamos hablando, suelo tener un ojo ahí en las preguntas. Bueno, en lo que la gente nos hace preguntas o no. Todos esos diplomas, títulos, no sé qué tienes ahí atrás, son, ¿de qué son? ¿Se puede saber? Ah, bueno, mira, sí, son de logoterapia, son mis títulos de logoterapeuta, son mi máster en la certificación de la metodología de Harvard. Tengo aquí atrás, aquí donde está mi dedo señalando, tengo el Ejército Nacional en manos del comandante del Ejército Nacional me da una medalla, una condecoración muy importante en Colombia, que es la medalla de San Miguel Arcángel.
Esta medalla me la dan por el aporte de la restauración emocional a soldados heridos de guerra, en este proyecto tan espectacular, en donde el gobierno nacional, en manos del comandante nacional, me hace este gran reconocimiento como una persona que restaura toda la dimensión psicosocial del batallón de sanidad de nuestros soldados heridos de guerra. Entonces, es eso, otros diplomados que he hecho. Yo soy una enamorada de estar siempre estudiando, de estar siempre preparándome. Está, pues, fotos cuando lancé el libro de Tu alma, una joya para pulir. Y bueno, todo esto es un poquito como el recorrido espiritual que yo he llevado a lo largo de mi carrera y que pienso de alguna manera de tu mano y de la mano de muchos guías espirituales seguir llevando a cabo, Nico. Bueno, excelente, Pau. Ahí preguntan si das algún tipo de curso, ¿cómo son tus cursos? Vamos a unos minutitos a eso. Claro que sí. Para las personas que quieran encontrar el libro Tu alma, una joya para pulir, es muy interesante que lo tengan, porque el último capítulo habla de cómo pulir el alma. El último capítulo es muy interesante porque en este último capítulo tenemos unos códigos QR, y en los códigos QR tú puedes escanear con tu celular los códigos para las meditaciones. Entonces tienes el acceso, aquí tienes los códigos QR, y tienes el acceso a todas mis meditaciones sobre cada uno de estos temas, en donde hablo de cómo sanar tu niño interior, de cómo reconocer las heridas que están activas, de cómo pulir el diamante de tu alma. Entonces les recomiendo, pueden encontrar el libro en Amazon, y estoy dando también unos talleres en donde estoy acompañando a las personas en esta sala virtual que tenemos aquí en Casa de Paz a pulir el diamante de su alma con diferentes temas, como por ejemplo la semana pasada hablamos de cómo convivir con personas tóxicas, si tenemos personas tóxicas en nuestra familia, cómo aprender a soltar el equipaje emocional que no te pertenece. Y todo este material está en mi canal de YouTube. Entonces me pueden encontrar como @Paula López Escritora, y como @Paula López Escritora estoy también en las redes sociales. Mi próximo evento será Casa Virtual, Casa de Paz, perdón, Casa de Paz, plataforma virtual de crecimiento humano. Entonces estamos creando como esta universidad espiritual en donde la idea es a nivel mundial poder acompañar a todas las personas a través de mis cursos, de mis talleres. Vamos a invitar también a otros autores, estás muy invitado para que a través de esta plataforma virtual podamos acompañar al mundo en esta tarea de la transformación. Y como camilleros de almas, Nico, yo creo que todos estamos invitados a ser acompañantes de otros en el lugar en donde estemos. No necesitamos ser coaches, no necesitamos ser psicólogos o logoterapeutas. Ahí en donde estás, en tu familia, en tu hogar, con las personas que te acompañan en el mundo, pregúntate, ¿qué puedo hacer por estas personas? ¿Cómo puedo ser acompañante de otra alma? ¿Cómo puedo ser camillero de almas? Porque hay seguramente almas rotas en tu familia, en tu trabajo, en tu manada, que tú podrás claramente acompañar para sanar su corazón y para tener una vida más trascendente. Y así, de ese modo, podremos construir un mundo mejor. Bueno, excelente. Ahí preguntaban qué es la logoterapia. Ahora voy a subir el video al IGTV. Ahí van a poder, ahí ya lo explicamos, bueno, ya lo explicó Paula, y ahí van a poder ver todo. Así que, bueno, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia de vida, tu proceso de pulir tu propio diamante. Y este jueves voy a estar dando una charla introductoria al taller, que es también mi taller de vida, cómo encontrar el propósito y el sentido en la vida. Porque, viste, Paula, todo el mundo te dice, viví tu propósito, viví tu pasión, usa tus talentos, pero ¿dónde lo buscamos? ¿Dónde lo encontramos? Si no tocamos fondo, ¿cómo hacemos para encontrar eso? Así que, bueno, para los que estén interesados, me escriben a mí o a Paula también, que obviamente Paula se dedica a esto. Y el perfil de Paula es Paula López Escritora. Y ahí ya nos estamos en contacto. Muchísimas gracias, Pau. Ahí me salió el relojito que en 30 segundos termina el vivo. Bendiciones.
Bendiciones, gracias Nico por haberme invitado a este espacio tan maravilloso y seguimos de la mano acompañando a otras almas para construir un mundo mejor. Exactamente. Te Muchísimas mando mi gracias. corazón. Bendiciones para todos. Muchas Chao, gracias. no se olviden del libro. Gracias Nico.